Bueno, mi nombre es Andrea Romero y junto con mis compañeros Joel Gómez, Erika Padilla, María Alejandra Quirós y Catalina Ustaris, les estaremos hablando de obstetricia crítica. Bueno, para empezar, decimos que el proceso inicia con el ciclo ovárico. Recordemos que los ovocitos primarios se encuentran detenidos en la profase de su primera división meiótica y van a tener una carga genética de 46 cromosomas XX durante la fase folicular del ciclo ovárico, en la que se va a producir un reclutamiento y maduración folicular. El ovocito se va a preparar para su primera división meiótica, en donde va a existir una expulsión del primer cuerpo polar y se va a obtener un ovocito secundario 23X. En el momento de la evolución, el óvulo y la corona rayada, que es resultado de la formación de las capas de granulosa, van a ser expulsados del ovario hacia la trompa de falopio. Pasa, Cata, por favor. Es necesario recordar que la trompa de falopio se va a componer de un infundido fimbrias, una ampolla, un istmo y un intersticio o porción intramural. Pasa, Cata, por favor. Ahora, si ocurre un coito, una porción de los millones de espermatozoides que van a ser depositados en la vagina van a migrar hacia la ampolla, que va a ser el sitio de fecundación. Durante este trayecto, los espermatozoides van a sufrir un proceso llamado capacitación, que va a incrementar su afinidad por la zona pelúcida, pero para que pueda existir la fecundación, primero debe desaparecer la corona radiada por la que al unirse al cromosoma con la corona radiada, los espermatozoides van a librar una serie de enzimas proteolíticas y glucolíticas, con lo que se va a facilitar su paso a través de esta corona. Después de esto, un solo espermatozoide va a llegar a la zona pelúcida y esta fusión va a desencadenar la segunda división meiótica del óvulo para así convertirse en un ovocito maduro. Además, va a suceder la reacción cortical, que va a consistir en la exocitosis de gránulos corticales, dando lugar a la proteólisis de la zona pelúcida, que esto va a evitar la unión de otro espermatozoide. Y por último, va a existir una fusión de los pronúcleos del espermatozoide con el óvulo, formando una célula diploide de carga genética de 46 cromosomas XX o XY, ya sea dependiendo de la carga del, del espermatozoide a la que vamos a conocer como cigoto. Y pues este cigoto va a ser transportado por las trompas de 3 a 5 días. Pasa acá. Aquí se van a dar diversas mitosis que van a dar origen a la mórula y posteriormente el blastocito. Para que pueda entrar el blastocito al útero, va a ser necesario que exista una relajación del músculo del istmo del útero, y esto sucede por una acción de la progesterona. Una vez ya esté dentro del blastocito, este va a continuar en desarrollo, pero va a permanecer libre todavía por 3 días más, y hasta el séptimo día después de la ovulación, las células trofiоплásticas de la superficie del blastocito van a librar una serie de enzimas proteolíticas que van a digerir el endometrio adyacente y van a facilitar su implantación. Todo esto debe suceder en un periodo de receptividad endometrial, que es entre los 20 a 24 días del ciclo menstrual. Durante los primeros 21 días post-implantación, las células trofiolásticas van a formar cordones con capilares, los cuales van a penetrar el endometrio para así posteriormente dar lugar a las vellosidades placentarias, las cuales se van a encargar del transporte de sangre fetal y materna. Pasa, por favor. Para existir como tal dos poblaciones celulares trofiolásticas, la interna o citofoblasto, que no va a estar en contacto con estructuras maternas, y la externa o sinocito trofiolástico, que va a cubrir las vellosidades placentarias, por las que significa que esta última está en contacto con estructuras maternas
y son las que van a ayudar a la formación de la placenta. Y para eso debemos saber que la placenta va a cumplir con dos funciones importantes. La primera, el transporte de sustancias que va a ocurrir por los diversos tipos de difusión, por difusión simple. Van a entrar moléculas como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua y los electrolitos. Y por difusión facilitada entran la glucosa por transporte de glucosa. Ahora, por transporte activo va a entrar el hierro, los aminoácidos y algunas vitaminas hidrosolubles. Por pinocitosis van a entrar moléculas de gran tamaño como las lipoproteínas, los fosfolípidos, la IgG y determinados virus. Por soluciones de continuidad van a entrar células intactas como los hematíes, pero no van a pasar la insulina, la heparina y la inmunoglobulinas IgM. Pasa acá, por favor. Ahora, las hormonas de las funciones endocrinas de la placenta. La primera hormona de la que hablaremos de las funciones endocrinas de la placenta es la gonadotropina coriónica humana. Esta se va a producir en el sitio trofoblástico y va a guardar una relación directa con el crecimiento trofoblástico. Esta va a compartir la subunidad alfa con la TSH, LH y FSH, y la más parecida de ellas es la LH. Su elevación máxima va a ocurrir a las 10 semanas de gestación, alcanzando niveles entre 50.000 a 100.000, y su principal función es conservar el cuerpo lúteo con el objetivo de asegurar la producción de progesterona hasta que la placenta pueda producirla. También va a tener una participación en la diferenciación sexual masculina. La vamos a identificar en la sangre materna desde el día 7 cuando sucede la implantación, y en orina se va a presentar en la quinta semana. La elevación de esta hormona se va a asociar en el embarazo molar, al embarazo gemelar y algunas cromosomopatías, y la disminución de la misma se va a asociar al aborto y a la gestación ectópica. La segunda hormona es la progesterona. Esta se sintetiza los primeros 7 a 10 días por el cuerpo lúteo y después del día 12 la placenta participa, pero no es hasta la octava semana de gestación donde se va a convertir como la fuente principal de producción de progesterona, y sus funciones van a ser reducir la contractilidad del músculo liso uterino, promover el desarrollo de los alvéolos mamarios, favorecer la nutrición endometrial. Y el estriol va a ser el principal estrógeno durante el embarazo, que va a iniciar su producción en el cuerpo lúteo, y posteriormente la placenta se va a encargar de producir sus funciones, que van a ser la estimulación del crecimiento del cuello uterino, la sensibilización de los efectos de la oxitocina, inhibir la producción de leche, promover el crecimiento y desarrollo del epitelio mamario. Pasa, Cata, por favor. Ahora, en cuanto a los cambios fisiológicos en el embarazo, los cambios cardiovasculares van a ser: durante el embarazo, el útero grávido va a elevar el diafragma y a su vez se va a elevar el corazón y va a alterar su posición, por lo que en el examen físico el latido apical va a estar más lateral que de costumbre. También pueden manifestarse alteraciones en el ritmo, cambios en el EKG y soplos inocentes. Un soplo sistólico grado 1 a 2 debido al estado hipermetabólico del SCB puede estar presente, así como un soplo continuo secundario a ingurgitación de la vena mamaria. El EKG puede revelar cambios reversibles en las ondas ST, T y Q. Estas alteraciones no necesariamente indican enfermedad cardíaca. Va a haber una alta incidencia de derrame pericárdico asintomático durante el embarazo. Pasa acá, por favor. El útero y flujo sanguíneo uterino va a cambiar en un órgano no gestante de 30 a 60 gramos a un órgano de 700 a 1000. Esto se va a deber a la hipertrofia e hiperplasia del tejido muscular existente. Este aumento de tamaño, unido a la necesidad de nutrir sus contenidos, va a requerir un aumento importante en el flujo de la sangre. En el estado no grávido, el flujo sanguíneo uterino es aproximadamente 50 mililitros por minuto. Para la semana 28 de embarazo va a aumentar de 200 mililitros por minuto, y al final del embarazo es de 500 mililitros por minuto, un incremento de hasta 10 veces.
Las principales causas de disminución de la perfusión útero-placentaria van a incluir comprensión aortocava, hipotensión por bloqueo simpático secundaria, anestesia espinal o epidural, hemorragia materna y ciertos agentes farmacológicos. Altas concentraciones de alotano y enflurano pueden disminuir el flujo sanguíneo uterino. Cambios gastrointestinales. Durante el embarazo pueden ocurrir varios cambios en la cavidad oral. La salivación puede verse incrementada debido a la dificultad para la deglución y la asociación con náuseas. El pH de la cavidad oral disminuye, puede haber caries en los dientes, pero no debido a la carencia de calcio en estos. Las encías pueden estar hipérmicas, hipertróficas, están esponjadas y friables, pudiendo sangrar fácilmente. Esto puede ser debido a un incremento de los estrógenos sistémicos. Problemas similares ocurren con el uso de anticonceptivos orales. El tono esofágico gástrico está alterado durante el embarazo con presiones intraesofágicas menores e intragástricas mayores. Al mismo tiempo, la velocidad y amplitud de las ondas peristálticas exofágicas están disminuidas. Todas estas modificaciones van a favorecer el reflujo gástrico. Gastroexofágico. El vaciamiento gástrico se retrasa después de las 12 semanas de gestación y la motilidad gástrica disminuye durante el trabajo de parto. Van a existir cambios en la piel y membranas mucosas. El incremento del líquido extracelular es característico del embarazo y va a llevar al desarrollo un edema dependiente. El edema de piernas y brazos puede aparecer al mismo tiempo, pero el edema de las extremidades superiores puede ser amenaza para la vida. Los cambios de la piel en las embarazadas ocurren en respuesta a las concentraciones crecientes de hormonas, estrógenos, progesterona y hormonas estimulantes de la melanocitos. La pared abdominal y en ocasiones las mamas presentan estrías. La fase de crecimiento del cabello se conserva durante el embarazo, pero después del parto va a existir una pérdida impresionante del cabello. Pasa, Cata, por favor. Bueno, es Mónica Padilla y hablar acerca de la sepsis en el embarazo. Principalmente tenemos, pasa por favor. Como definición de sepsis tenemos que es la presencia de microorganismos en un sitio normalmente estéril, que pues generalmente, pero no necesariamente. Entonces esto se acompaña de una respuesta inflamatoria del huésped. La sepsis es una condición clínica frecuente y mortal. Junto con el choque séptico, representan la complicación más grave de los procesos infecciosos. El choque séptico ocurre eh, alrededor del 40% de los pacientes que tienen sepsis, y entre los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, la sepsis es la causa eh, más frecuente de muerte. En estos pacientes, los síntomas de la sepsis en su fase inicial suelen ser inespecíficos, lo cual puede ocasionar retraso en el diagnóstico y a su vez en el tratamiento. Pasa, por favor. En los factores predisponentes, eh, tenemos lo que es el empleo de procedimientos invasivos, tanto diagnósticos como terapéuticos, durante el periodo gestacional. También las complicaciones agudas del embarazo que requieren el uso de catéteres intravenosos a permanencia. Tenemos también el aumento en el número de cesáreas, la selección de bacterias resistentes a diversos antibióticos y por tanto de mayor virulencia en los hospitales que atienden pacientes obstétricas.
Tenemos que pues un mayor número de pacientes que reciben tratamiento con medicamentos inmunosupresores y que se embarazan. Y además tenemos el incremento en la supervivencia de mujeres con enfermedades crónicas, debilitantes y pues que se embarazan. Entonces, la sepsis y el choque séptico durante el embarazo pueden ser el resultado tanto de factores obstétricos como no obstétricos, así como de condiciones que pues complican el embarazo y el parto. Entonces, la sepsis en las mujeres embarazadas principalmente es el resultado de las infecciones pélvicas como la corioanionitis, endometritis y la infección en herida quirúrgica. Pasa, por favor. En pacientes obstétricas, la sepsis en la mayoría de ocasiones se desarrolla de manera secundaria a infecciones del aparato genital, en las cuales los agentes etiológicos más comunes son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterobacterias y bacterias anaerobias. En otros casos, la infección grave puede tener su origen en vías urinarias, en tracto gastrointestinal, en vías biliares y en aparatos respiratorios. En estos casos, los agentes etiológicos involucrados son pues Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. También Staphylococcus aureus y Enterococcus. Pasa, por favor. En cuanto al diagnóstico, no en diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, es fundamental tener un diagnóstico precoz al detectar algún síntoma en pacientes que posiblemente están infectadas con el fin de disminuir la mortalidad a causa de la sepsis y la falla multiorgánica que se va a relacionar con ella. Entonces es recomendable como método diagnóstico dos conjuntos de hemocultivos para obtener datos específicos. En las embarazadas se inicia con la toma sistemática del urocultivo al inicio para evidenciar los agentes causales y la sensibilidad a los antibióticos. Pasa, porfa. En el uso de antibióticos, la elección del antibiótico para el manejo de embarazadas es complicado por diferentes factores, ya que la dosificación debe ser limitada y se debe ver reflejado en todas las adaptaciones fisiológicas que hay durante el embarazo. Entonces pueden tener un impacto en la disponibilidad, en la concentración y en su eficacia, sobre todo por el volumen de distribución, los cambios de distribución y de absorción, afectando así los niveles del fármaco. Por lo general, los antibióticos se eliminan por la orina. Entonces, los niveles séricos suelen ser más bajos por el embarazo, ya que la vida de algunos es más corta. En cuanto al estado del feto, el paso transplacentario del antibiótico se produce, lo cual hace que lo principal sea maximizar la efectividad y minimizar el daño del feto. Pasa, por favor. En la evaluación, el monitoreo fetal se, se recomienda recordando que la frecuencia cardíaca permite valorar el episodio febril materno. Si se hace un tocodinámico, se puede identificar si existe una taquicistolia generada por la irritación del miometrio, que va a estar ocasionada por la miometritis infecciosa. Entonces, la infección aguda puede generar contracciones uterinas, ya sea con o sin modificaciones cervicales por la producción de endotoxinas.
La mayoría de las veces habrá respuesta positiva a la hidratación, pero en ocasiones puede iniciarse el trabajo de parto con dilatación cervical, a lo cual se responde con tratamiento tocolítico, sin olvidar que se puede aumentar el riesgo de desarrollar edema pulmonar. Cuando el embarazo es menor de 34 semanas, pues se recomienda realizar el tratamiento tocolítico con sulfato de magnesio. Listo, pues. Bueno, mi nombre es Joel Gómez y vamos a hablar de lo que es el manejo de crisis hipertensiva durante el embarazo. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos. Tenemos que se divide en tres, en lo que son hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión crónica y la hipertensión transitoria del embarazo. Comenzamos con la primera, que está asociada a proteinuria reversible del posparto. Se clasifica en moderada o severa, dependiendo a los criterios de severidad. Tenemos la hipertensión crónica, que es la elevación tensional sobre 140 milímetros de mercurio en sistólica o sobre 90 milímetros de mercurio en diastólica. Esta se puede detectar antes del embarazo, previo a las 20 semanas o que persiste posteriormente a 12 semanas de posparto. Seguimos con lo que es la hipertensión transitoria del embarazo, que es la detención de cifras tensionales elevadas después de las 20 semanas. Sí, adelante. Siguiente. Bueno, acá vamos con lo que es el diagnóstico, que cualquier cifra mayor a 140-90 milímetros de mercurio se necesita repetir en 30 minutos y en 6 horas. Si esto se da, derivar a urgencia a la maternidad con embarazo mayor a 20 semanas. Tenemos la otra que es la severa, que tenemos la sistólica en mayor a 160 milímetros de mercurio y en diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Aquí ya hay compromiso neurológico, tenemos fotoxia, tinnitus, reflejos exaltados, trombocitopenia y elevación de enzimas hepáticas y la proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Siguiente. Bueno, acá comenzamos con el tratamiento, que tenemos que todo el paciente que esté cruzando con una crisis hipertensiva debe ser hospitalizada, perdón, para evaluar la condición maternal y fetal y debe indicarse tratamiento con hipotensores para manejo y disminuir el riesgo de que vuelva a desarrollar una nueva crisis. Seguimos con el manejo, que tenemos la betelol de 20 y 80 miligramos cada 10 minutos en 1 miligramo por minuto. Iniciar con una dosis de 20 miligramos endovenosa y pasar en 2 minutos, administrando posteriormente entre 20 a 80 miligramos cada 10 minutos. También puede usarse una infusión continua de 1 a 2 miligramos por minuto. Una ampolla de 20 de mililitros equivale a 100 miligramos, que esto es un medicamento de lesión. Y tenemos que lo habitual es que el paciente responda apropiadamente con la primera dosis. Tenemos que esto también está contraindicado con un paciente con asma, con insuficiencia cardíaca o bloqueo. Adelante. Tenemos el manejo, seguimos con lo que es la hidralacina, que esta se puede iniciar con 5 miligramos 5 miligramos a pasar en 1 a 2 minutos, repitiendo posteriormente cada 20 minutos hasta 30 miligramos en total.
puede administrarse en infusión titulada de 5 a 10 miligramos hora. Tenemos que la baja de presión inicia entre 10 a 20 minutos posterior a su administración y dura entre 2 a 4 horas. Seguimos con lo que es el nifedipino de 20 miligramos cada 20 minutos. Esto es un medicamento de segunda lesión. En promedio se requieren 2 dosis para manejar la presión. Siguiente. Bueno, mi nombre es Catalina y les voy a hablar del código rojo y el choque hemorrágico en obstetricia. Bueno, inicialmente vamos a definir que la hemorragia severa es la pérdida de todo el volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas o que es el sangrado que ocurre en una velocidad superior a 150 mililitros por minuto y que por lo tanto causa la pérdida del 50% del volumen en 20 minutos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se utiliza la clasificación clásica de choque hipovolémico de Basket y este va a enfatizar en dos aspectos. Que debido al aumento del volumen plasmático que ocurre en la mujer durante el embarazo, un porcentaje de pérdida dado representa para ella un volumen mayor que en la mujer no embarazada. Y que los parámetros clínicos que se deben evaluar son en primer lugar el estado de conciencia, la perfusión, pues que las alteraciones en el pulso y la presión arterial son tardíos en la mujer embarazada. Una vez se haga el diagnóstico de choque hipovolémico, el equipo de atención médica debe aplicar los siguientes principios. Debe priorizar la condición materna sobre la fetal, siempre debe trabajar en equipo. La estrategia de reanimación del choque hipovolémico en el momento inicial se basa en el reemplazo adecuado del volumen perdido, calculado por los signos y síntomas del choque. Hacer la reposición del volumen con solución de cristaloides, debido a que las soluciones coloidales son más costosas y no ofrecen ventajas en cuanto a la supervivencia. La reposición volumétrica debe ser de 3 mililitros de solución de cristaloides por cada mililitro de sangre calculado en la pérdida. Las maniobras de monitoreo e investigación de la causa de la hemorragia se deben hacer simultáneamente con el tratamiento de la misma. Si al cabo de la primera hora no se ha corregido el estado de choque hipovolémico, se debe considerar la posibilidad de que el paciente ya tenga una coagulación intravascular diseminada establecida, porque la disfunción de la cascada de la coagulación comienza con la hemorragia y la terapia de volumen para reemplazo y es agravado por la hipotermia y la acidosis. En caso de que el paciente presente un choque severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar en un lapso de 15 minutos y se debe iniciar con glóbulos rojos o negativos y o sangre tipo específica sin pruebas cruzadas hasta que la sangre tipo específica con pruebas cruzadas esté disponible. Bueno, aquí la secuencia temporal del código rojo. En el minuto cero se conoce, minuto cero se conoce como la activación del código rojo y aquí se debe de alertar al servicio de laboratorios y al banco de sangre en caso de que la institución cuente con este recurso. Se debe alertar al servicio de transporte, en este caso van a ser las ambulancias, y si la institución no cuenta con ellas, pues se debe contactar al Centro Regulador de Remisiones para así avisar pues, que se tiene un código rojo en proceso. También se debe dar inicio al calentamiento de los líquidos para uso venoso a 39 grados centígrados
ya que la hipotermia favorece o aumenta el riesgo de falla orgánica y la coagulopatía. Del minuto 1 al minuto 20 ya se va a conocer como la reanimación y diagnóstico. Después de activado pues, el código rojo, el equipo debe posicionarse pues, en el sitio asignado. Se le da inicio al suministro de oxígeno a la paciente, garantizando la máxima CO2 con máscara reservorio, Venturi al 35 o 50% o una cánula nasal a 4 litros por minuto. Se debe canalizar 2 venas con catéteres número 14, que esta va a garantizar el flujo de 330 mililitros por minuto, o número 16, que va a garantizar un flujo de 225 mililitros por minuto. Esto para la toma de muestras como la hemoglobina, hematocritos, plaquetas, hemoclasificación, pruebas cruzadas y entre otros laboratorios. Y se debe identificar la causa del sangrado y dar inicio al manejo. Del minuto 20 al minuto 60 se va a conocer como estabilización. En caso de un choque grave, se debe iniciar la transfusión de sangre tipo específica sin pruebas cruzadas. Se debe conservar el volumen em, se debe conservar el volumen útil circulante, y si el estado de choque persiste, se debe mantener el reemplazo de líquidos necesarios para mejorar la perfusión y la recuperación hemodinámica. Si el diagnóstico es una atonía, se deben mantener las maniobras comprensivas como el masaje uterino bimanual o la comprensión externa de la aorta y el suministro de uterotónicos. Se debe garantizar la vigilancia de los signos de perfusión como lo es el estado de conciencia, el llenado capilar, el pulso, la presión arterial y la eliminación urinaria, y además se debe vigilar la frecuencia respiratoria. Si después de la reposición adecuada de volumen la paciente continúa hipotensa, hay que considerar la utilización de medicamentos inotrópicos y vasoactivos. En el tiempo de los 60 minutos se conoce como manejo avanzado, que ya después de una hora de hemorragia e hipoperfusión, con o sin tratamiento activo, existe una alta probabilidad de una coagulación intravascular diseminada, y que antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico es necesario garantizar la recuperación de la coagulación. Bueno, mi nombre es María Quiroz y yo les voy a hablar acerca de los imitadores de la preeclampsia. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, en cuanto a la definición, tenemos que existe una hipertensión arterial, pues ya en la paciente obstétrica. Esto, pues, como anteriormente se mencionó, se define como aquellos pacientes con cifras tensionales superiores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio en 2 ocasiones con un intervalo de 4 horas entre cada medición. Bueno, los DHE se clasifican en 4 tipos. El tipo 1, que es la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP. Este síndrome de HELP se caracteriza por un aumento en las enzimas hepáticas. Vamos a encontrar hemólisis, trombocitopenia, y también se tiene pues que del 4 al 12% de las pacientes con preeclampsia severa, em, y más del 70% de los casos vamos a encontrar que están en el periodo antenatal. En el tipo 2 encontramos
la hipertensión arterial crónica. En el tipo 3, la hipertensión arterial crónica más la preeclampsia sobreañadida. Y en el tipo 4 vamos a encontrar la enfermedad hipertensiva gestacional. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos de la preeclampsia, tenemos que estos van a hacer que en ocasiones pues el médico tratante se vea en la obligación de descartar otras patologías que puedan llegar a ser pues como un factor que distraiga del diagnóstico real. Ahora, ¿cuáles son estos criterios que nos van a indicar que sí estamos cursando con una paciente con preeclampsia y no es una paciente con un diagnóstico diferente? Bueno, criterios como la presión arterial, esta pues lo que ya le hemos comentado anteriormente, que es una presión arterial mayor a 140/90 en dos tomas separadas por al menos 2 o 4 horas de diferencia en una embarazada con más de 20 semanas de gestación y que anteriormente era una paciente sana. La proteinuria, que vamos a encontrarla de 300 miligramos o más en la orina durante 24 horas. Y pues la relación de la proteinuria con la creatinina mayor del 0,3. En cuanto a la trombocitopenia, un conteo menor a 100.000 plaquetas por microlitro, insuficiencia renal, creatinina en sangre mayor o igual a 1,1 mililitros por decilitros, o la duplicación de los niveles de creatinina el doble en ausencia de la enfermedad renal conocida. En cuanto a la injuria hepática, tenemos elevación de las transaminasas al doble de los niveles normales y pues el edema pulmonar. Pasa, por favor. Cata. Bueno, en cuanto a los criterios de la preeclampsia severa, vamos a encontrar obviamente pues también los valores de la presión arterial elevados, pero en este caso unos valores por encima de 160 en cuanto a la presión diastólica o por encima de 110 en cuanto a la presión sistólica. Bueno, trombocitopenia también podemos encontrar en estas pacientes. La alteración de la función hepática que va a estar dada pues por el aumento de las transaminasas por al menos el doble del valor normal. La paciente también puede referir epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho que no va a responder a un manejo médico y que no hace parte de ningún otro diagnóstico. La insuficiencia renal progresiva, el edema pulmonar y pues algunas alteraciones visuales o neurológicas de aparición pues reciente. Pasa, por favor. Cata.
Bueno, entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales o los imitadores pues, de la preeclampsia, aquí vamos a encontrar em, ciertos desórdenes microangiopáticos que pues, se van a poder confundir con lo que viene siendo el diagnóstico de la preeclampsia. Aquí encontramos las hepatopatías, el hígado graso del embarazo, colelitias, perdón, colestasis intrahepática del embarazo, hepatitis B y C, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad de Wilson, microangiopatías trombóticas y la exacerbación del lupus eritematoso sistémico. Pasa, por favor. Cata. Bueno, en cuanto a la RCP obstétrica, pasa, please. También se van a mencionar un par de cosas relevantes al respecto. Cata, pasa, por favor. Bueno, entonces, ¿a qué pacientes vamos a hacerle una reanimación cardiopulmonar? Aquellos pacientes con un paro respiratorio o con ritmos de paro que, como sabemos, son la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Pasa, por favor. Bueno, algo a tener en cuenta es que pues obviamente un útero que está en estado de gravidez es aquel que clínicamente se puede considerar lo suficientemente grande para crear una presión a nivel pues de las arterias, bueno, una compresión aortocava. Aquí lo que se debe hacer es buscar mejorar el retorno venoso durante las compresiones para así de esta forma mejorar la precarga. Por lo tanto, va a ser necesario aliviar esta presión que genera pues el feto a nivel pues aorto cava. ¿Y cómo se realiza esto? Pues desplazando lateralmente el útero 30 grados hacia la izquierda, ya sea pues con almohadas o con la tabla de Cardiff. Pasa, Cata, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a actuar? Inicialmente vamos a colocar ambas manos sobre el tercio medio external, ligeramente por encima de la posición usual en una persona que no está en estado de gravidez. La mano debe ser desplazada 1 centímetro más arriba pues, de lo que generalmente se suele colocar. Adicionalmente se debe aplicar una presión pues, y adicional y las compresiones deben ser más profundas que o sea, en comparación a las que se le realizan a una mujer no embarazada. Ahora, tenemos un algoritmo para realizar este procedimiento. Inicialmente, pues vamos a continuar con el soporte vital básico y avanzado, pues un RCP de alta calidad, la desfibrilación en caso de que esté indicada, y pues otras intervenciones de soporte vital como el uso de medicamentos como la adrenalina. Ahora, se debe activar el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas.
y se debe considerar la etiología del paro cardíaco. Cuando se realizan intervenciones obstétricas, vamos a utilizar las siguientes medidas. Inicialmente, realizar el manejo de la vía aérea, administrar un 100% de oxígeno y evitar el exceso de ventilación. Se debe colocar una vía intravenosa arriba del diafragma, y si se está administrando magnesio intravenoso, se debe suspender y administrar el cloruro de calcio o gluconato. Posteriormente, continuar con el soporte vital básico y avanzado, que pues ya se los mencioné anteriormente. Bueno, y en cuanto a las intervenciones obstétricas, lo que ya se les mencionó también, que es pues llevar a cabo el desplazamiento uterino lateral y de forma continua. Se deben desconectar los monitores fetales y se debe preparar pues al equipo para una cesárea perimortem. La cesárea perimortem se debe realizar si no hay una respuesta en 5 minutos, y se debe considerar pues este procedimiento. Pasa por Cata. Cata. Bueno, ahora, en cuanto al paro cardíaco, pues en la mujer embarazada, aquí tenemos que la planificación del equipo debe realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, los servicios neonatales, de emergencia, anestesiología, de cuidados intensivos, en fin, todos esos servicios pues que nos pueden ayudar con estos pacientes. El objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados maternos y fetales. Lo ideal es que se realice una cesárea perimortem en 5 minutos, según los recursos pues, del equipo profesional y de sus habilidades. Y en cuanto al manejo avanzado de la vía aérea, tenemos que pues el embarazo es común encontrarnos con vías aéreas dificultosas, por lo que se recomienda pues acudir a un profesional con más experiencia en caso de que no se posea tal. Ahora, una vez colocado pues este dispositivo de manejo avanzado, se debe realizar una ventilación cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto. Y las compresiones torácicas continuas. Pasa, por Cata. Bueno, en cuanto a la cesárea perimortem, tenemos que pues cuando los esfuerzos de resucitación no nos están dando resultado, esta va a ser una opción que nos va a permitir que tanto la madre como el feto mejoren sus posibilidades de recuperación. La indicación de efectuar este procedimiento va a quedar limitada a que el feto sea viable pues con al menos 24 semanas de gestación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios maternos tras una cesárea de rescate? Está pues que desaparece la compresión aortocava. Vamos por ende a tener un incremento del retorno venoso, también un incremento en la efectividad de las compresiones torácicas externas y un incremento de entre el 25 y el 30% en la poscarga tras la cirugía. Ahora, si no se manifiesta el RACE luego de los 4 minutos del RCP, ¿qué vamos a hacer teniendo en cuenta pues las semanas del feto? Si es mayor a 24 semanas, se debe realizar sí o sí la cesárea de emergencia. Si el feto está entre la semana 20 y la 24, pues debemos evaluar el estado de la madre, la sobrevida materna y realizar la cesárea de emergencia. Si el feto tiene menos de 20 semanas de semanas de gestación,
no se debe realizar la cesárea de emergencia debido a que pues, este no es un feto viable, entonces no se realiza. Pasa, por favor. Cata. Bueno, en cuanto a la etiología posible del paro cardíaco en una mujer embarazada, tenemos una gran variedad. Nos encontramos con una guía, se puede decir así, con el orden alfabético que nos indica pues qué opciones nos pueden estar provocando este paro. Pueden ser complicaciones con la anestesia, puede ser por un sangrado, puede ser de origen cardiovascular, por uso de drogas, por una embolia, por fiebre, causas generales no obstétricas del paro cardíaco, que estas son las H y las T, que en cuanto a las H son 5, y encontramos la hipovolemia, la hipoxia, la hidrogeniones, o sea, la acidosis, la hiper o la hipocalemia y la hipoglucemia. Y en cuanto a las 5 T, tenemos las toxinas que nos producen sepsis, la trombosis pulmonar y la trombosis pues, coronaria, el taponamiento cardíaco, el neumotórax y los traumatismos. Y la hipertensión. Pasa a Cata, por favor. Bueno, y por último, en cuanto a las principales recomendaciones que tenemos son que, pues debido a que las pacientes embarazadas son más propensas a sufrir una hipoxia, se debe priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea durante la reanimación del paro cardíaco. Debido a la posible interferencia con la reanimación materna, no se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en embarazadas. Se recomienda también un manejo específico de la temperatura para las embarazadas que permanecen en estado de coma después de la reanimación del paro cardíaco. Y por último, que durante el manejo específico de la temperatura de la paciente embarazada, se recomienda supervisar continuamente al feto, pues para detectar cualquier bradicardia como una posible complicación, y pues se debe realizar una consulta obstétrica y neonatal. Gracias.